Analizar la política de una manera distinta a como lo hemos hecho hasta ahora, porque está probablemente ganando un candidato que ganó haciendo recorridos territoriales por todo el país y no pensando que era simplemente una cosa de alinear algunas fuerzas políticas, sino realmente ir a municipios, hacer acuerdos con grupos políticos locales, etcétera. Ahora, ¿qué haces con una realidad así? Con una presencia territorial que rompe ese techo que tenía pues casi en el Estado de México, ¿no? Que arriba del Estado de México no pasaba en el mapa, ¿no? Y a la vez con una popularidad con la que puede llegar, con un capital político así, cuando sabes que tienes un país con una cantidad de problemas tan difíciles de solucionar, que a lo mejor ya nomás es de bajada, ¿no? Es decir, una vez que llegas ahí a la cima, ya nomás es decepcionar, perder. ¿Cómo manejar las expectativas de un hombre que dijo que lo iba a resolver todo con su sola llegada al poder? Bueno, ya llegó. ¿Y ahora? María Scherer. Bueno, como dice Andrés, creo que ahora va a contar muchísimo más de lo que contaba la política a nivel local. Va a contar la política a nivel municipal, va a contar la negociación a nivel estatal y habrá distintos actores que van a tener pesos y juegos distintos. Yo dudo creo que vamos a tener que ver al presidente de otra manera. Por ejemplo, la sociedad civil, estoy segura que va a jugar un papel de contrapeso importantísimo, que ha ganado espacio en los sexenios anteriores, pero que va a tener en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador una importancia vital. Las expectativas se rompen fácilmente, ¿no? Es el camino de la expectativa, creo que siempre al chocar con la realidad, pues ese camino es descendiente de manera inevitable. Sí, no, es que María, decías hace unos momentos que Andrés Manuel López Obrador, que estamos viendo este recorrido impresionante que está haciendo por la Ciudad de México, porque además estaba pensando que nunca habíamos visto a un candidato presidencial de la Ciudad de México desde el 2000, es decir, desde la alternancia. Estábamos hablando de Vicente Fox del Bajío, después gana Felipe Calderón, que es de Michoacán, y finalmente es el triunfo también de un gobernante de la Ciudad de México. También estábamos viendo esas imágenes, pero tú decías que va a llegar con el 70% de popularidad sin necesidad de hacer campaña, María, porque fíjate que existe ese fenómeno que en Francia le llamaban la luna de miel, pero una cosa que ocurre a los días siguientes de la elección es que gente que votó en contra empieza a decir que votó a favor, que es una como necesidad de ser parte. ¿Subirse al tren? De subirse al tren. La espiral del silencio, ¿no? Los que no votaron pero no lo van a... que ni siquiera lo podemos juzgar como de oportunismo, sino una cosa más de participar en la fiesta, de querer ser parte de algo que ocurrió y en el que muchos de sus conciudadanos están metidos. En el caso de Fox, lo percibimos, digamos, hay casos internacionales, claramente, por ejemplo, cuando Mitterrand ganó en Francia, que fue por una ventaja mínima, la fiesta que ocurrió hizo que muchas personas en las encuestas pareciera que habían votado muchos más por él de los que habían votado. Entonces, ya de entrada en las próximas semanas seguramente se dará este fenómeno que, insisto, se da en cualquier lado del mundo y que es simplemente ser parte como del gusto de la mayoría. Creo que ese fenómeno incluso lo vamos a ver, yo creo que va a durar un poco más, no solo en términos de la popularidad del presidente electo o del presidente en funciones al inicio de su gobierno, sino que en las encuestas, que a veces son preocupantes, que vemos que hay una insatisfacción con la democracia, yo creo que un resultado así, en donde un sector del electorado había sentido que perdía consistentemente cada elección, al menos desde 1988, yo creo que esa parte del electorado, ahora cuando le pregunten, ¿está usted satisfecho con la democracia?, probablemente va a contestar que sí. Y al mismo tiempo, con la información que tenemos hasta ahora, parece ser un proceso donde los contendientes, digamos, aunque no estén contentos con el resultado, parecen satisfechos con el proceso, ¿no? Hasta el momento es lo que tenemos, no solo en las elecciones presidenciales, en las elecciones estatales más o menos no vimos nada particularmente escandaloso hasta ahora. Entonces sí puedo imaginar el apego de la ciudadanía a la democracia y al proceso electoral va a ser positivo después de esta elección, y eso creo que serán buenas noticias y que habrá que aprovecharlo no solo como gobierno, sino en términos del país, de qué quiere decir la democracia. Y una buena noticia porque efectivamente el 2000 provocó eso, ¿no? La sorpresa de 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas gana la ciudad,
fue un primer momento, yo recuerdo... Pierde el PRI el Congreso por primera vez. Claro, pero además la cara de Cuauhtémoc Cárdenas de sorpresa de que se lo reconozcan. Empieza a cimentar básicamente la posibilidad de que los votos no solo se cuentan, sino cuentan. Y después viene el 2000 con la alternancia, pero después entramos, creo, en el 2006 en un periodo sombrío, que es una elección tan competida. Nos lanza a un cuestionamiento a las reformas electorales una tras otra. Por cierto, Felipe Calderón y Margarita Zavala ya le reconocieron la victoria y le desearon mucha suerte a López Obrador, a propósito de 2006. Mira, ese bebé ya es para preocupar el recién nacido. Pero bueno, sigue el trayecto de Andrés Manuel López Obrador y seguimos nosotros. Va en la Avenida Independencia y nosotros seguimos aquí platicando con María Scherer y con Andrés Layú. Una cosa, ay, perdón, María. Bueno, algo que va a abonar, creo, esta luna de miel va a tener sus argumentos. Hay cosas que López Obrador prometió que son muy fáciles de cumplir y muy inmediatas, Denise. Por ejemplo, comentábamos Andrés y yo aquí un poco en secreto viendo estas imágenes, decía Andrés, este va a ser un presidente que no va a estar cuidado por el Estado Mayor Presidencial. Entonces, quizá estas escenas se repitan cotidianamente. Otra, para quitarle la pensión a los expresidentes, entiendo que tiene facultades como presidente electo. Acaba de tuitear Trump sobre López Obrador. Perdón que te interrumpa, María Scherer. Dice, felicidades a Andrés Manuel López Obrador al convertirse en el próximo presidente de México. Estoy deseoso de trabajar con él en el futuro. Hay mucho que hacer que podría beneficiar tanto a los Estados Unidos como a México. Es el tuit que acaba de ponerle Donald Trump a Andrés Manuel López Obrador. Decías, María, perdón. Estábamos en lo de quitarle la pensión a los expresidentes. Él tiene facultad como presidente electo de dar su opinión en el presupuesto y puede hacer eso incluso antes. Bueno, cuando habló de ese fue, digamos que uno de los momentos más... De hecho, la sorpresa fue cuando él dijo que dependía de la decisión del que llegaba. No sabíamos que no estaba en ninguna parte, es decir, que finalmente parece ser que cada presidente al llegar simplemente ratifica, digamos, ese tema. Lo que tú dices es, varias decisiones están dentro del ámbito de sus competencias. Y de manera inmediata. Como no vivir en Los Pinos. Otra, por ejemplo. Hace un momento mencionabas algo, Denise, de que fue gobernante de la Ciudad de México, que eso es importante en el sentido de que siempre hemos pensado que una vez que se eligieran los gobernantes de la Ciudad de México sería un trampolín a la presidencia. Él fue gobernante ya hace un rato, pero es más importante, yo creo que es de Tabasco. Es decir, no hemos tenido muchos presidentes del sur del país. Tienes razón. Algunos veracruzanos, pero no mucho más que eso. Entonces también creo que es una perspectiva distinta sobre el país la que le va a dar una presidencia con esa experiencia de vida en Tabasco, ¿no? Por cierto, y no dejemos de mencionar los datos, por ejemplo, sobre la Ciudad de México, que los sacamos hace unos momentos, porque el triunfo de Claudia Sheinbaum es impresionante, al menos los números que nosotros dimos de Consulta Mitofsky, y no los tengo aquí enfrente de mí, pero seguramente en unos momentos más los estaremos... tú los tienes, perdóname, Carlos. Claudia Sheinbaum de 47 a 55% sobre Alejandra Barrales de 27 a 33%. Vamos con Daniel de Iturbide. Tú estás ahí, Daniel, ¿dónde está López Obrador? No lo dejan ni entrar. Daniel... Yo creo que Daniel está teniendo dificultades para escucharnos porque Daniel está muy cerca del lugar, está dentro. Vamos a ver si nos escucha. Ahorita nos van a avisar. Daniel está al interior en estos momentos. Me dicen que no nos está escuchando. Nos dicen que no nos está escuchando. Y bueno, ya vieron las dificultades con las que entró pues la comitiva de Andrés Manuel López Obrador al hotel, en donde se espera, en unos instantes se espera que dé una conferencia de prensa. Y estamos viendo también esta imagen en la que se aprecia ya la cantidad de personas que se han congregado ahí enfrente del hotel en la Alameda. Y nos informaba Daniel de Iturbide que ya el Zócalo de la Ciudad de México se estaba preparando para recibir el festejo que habían anunciado. Va a ser ahí. Estamos viendo este recorrido supongo que es la imagen del helicóptero. Pues no, ¿verdad? ¿Será? Pues sí. Sí, venga Daniel, adelante. Hola,
Carlos, buenas noches. Esto de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador acaba de llegar por la calle de Revillagigedo, es decir, no por la Alameda Central, donde lo estaba esperando la gente. Por el tumulto que lo esperaba, sería imposible que lograra entrar. Estamos tratando de subir las escaleras del lobby, porque el coche subió al estacionamiento por una rampa, por lo que se tendría que bajar en este segundo piso al que estamos llegando y en el que, como les decía desde hace unos instantes, su equipo de campaña lo estaba esperando desde hace varias horas ya. Los compañeros de los medios de comunicación que estaban en el lobby, que se dieron cuenta que había llegado por esta puerta, pues lo están siguiendo, lo mismo que estamos haciendo nosotros. Seguimos al aire, Dani. ¿Estás al aire, Daniel? Les decía, la gente lo estaba esperando por la puerta principal del Hotel Hilton en la Alameda Central. Sin embargo, la cantidad de gente hubiera hecho imposible que pudiera entrar o que tardara muchísimo más. Ahora estamos precisamente en este piso donde está montada esta sala de prensa, desde donde lo saludaba hace unas horas. Esperamos, Daniel, se espera que sea en esa sala de prensa donde dé un mensaje, el primer mensaje. Sí, es correcto, Denise. Ahí está montado el escenario desde pues prácticamente todo el día. Sin embargo, pues la entrada fue por un lugar que no le esperábamos. Es por eso que hay esta especie de desorden que seguramente están viendo en pantalla. Les repito, llegó en este automóvil. No te blanco en el preocupes que porque nosotros lo que estamos viendo son las imágenes al exterior. Vamos para abajo porque finalmente está llegando. Bueno, claramente, no sé si tengamos cámara en el lugar de donde estamos escuchando. Daniel, por lo menos tenemos el audio. Ahí lo que quieran. Bueno, la vamos a tener unos momentos más esa imagen. Por lo pronto nos quedamos con el audio. Y la toma aérea. Vámonos. Bueno, estamos perdiendo. Bueno, escuchábamos a Daniel. Dentro de un hotel, ¿no? No estaba fácil. No, y además claramente las carreras dentro del hotel de súbete y bájate, porque no sabían exactamente por dónde iba a aparecer Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué esperan del mensaje de esta noche de Andrés Manuel López Obrador, María Scherer, Andrés Layún? Bueno, pues con este margen de victoria creo que no hay que esperar más que el discurso generoso en la victoria, ¿no? López Obrador, además, justo hablaba ayer con una persona que me decía, jamás hemos visto buenos discursos de concesión, ¿no? Que son estos discursos que dan los perdedores, y doblemente frente a los discursos de concesión que le han dado sus oponentes, creo que el de López Obrador va a ser un discurso en esos mismos términos, ¿no? Incluyente y de reconocimiento incluso a sus... ¿Tiene que empezar esta noche la reconciliación social y política? Yo creo que sí, Carlos, y lo mismo, creo que el margen da para eso, ¿no? No da mucho espacio a ninguna otra cosa. ¿Cómo lo ves, Andrés? Yo creo que digo, es una especulación sobre el discurso, pero creo que tenemos una buena idea por lo que ha dicho en los últimos discursos. Dos cosas, que probablemente el tamaño del mandato que le dé la elección le permite decir con comodidad que su gobierno va a ser un gobierno para todos. Es decir, que no es una minoría del electorado por completo la que lo lleva a la presidencia, entonces va a insistir en que lo importante es hacer un gobierno para todos. También, como lo dijo en su discurso de cierre de campaña, va a ser el reconocimiento de la diversidad política del país y de la oposición. Insistió en que sus adversarios y opositores no son sus enemigos, y creo que eso, digamos, es muy importante, pero también creo, y hay que, así como la administración de expectativas es simplemente parte de la realidad política, las diferencias van a seguir existiendo. Creo que en algunos momentos van a ser probablemente diferencias estridentes. La oposición se va a estar reorganizando, y sí es importante ver cómo va reaccionando López Obrador siendo presidente a esa reorganización en la oposición, porque probablemente la oposición va a ir probando su forma de ser oposición, porque cambia completamente el escenario de
con qué material el PRI y el PAN son oposición, ¿no? Me parece interesante, Andrés, dices, va a probar, la oposición va a ir probando cómo se va haciendo oposición, ¿no? Y seguramente además va probando no solamente en el tono, en el lenguaje, sino incluso en las personas. ¿Quién le funciona como oposición, que no queda claro hoy? Pero Andrés Manuel López Obrador va a tener que ir probando también cómo ser presidente. Creo que eso es interesante porque tenemos toda una gama de posibilidades. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador fue un gobernante de la Ciudad de México que se sentía como pues asediado desde el gobierno federal. Si ustedes recuerdan, donde los pleitos y llegaron a discutir de cosas tan intrascendentes como intrascendentes parecían, el horario de verano llegó a convertirse en un asunto mayor. Entonces, lo que, digamos, no hemos visto, y no sé qué significa Andrés Manuel López Obrador con una amplia mayoría. Lo veíamos como atrincherado en la Ciudad de México frente a una victoria en ese instante mayoritaria de la derecha. ¿Qué va a significar? La verdad es que es una incógnita. Un poco, qué bueno que recuerdas lo de la Ciudad de México, porque... Aguantemos un segundito, Andrés, si me permite. Está dando un mensaje en vivo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Es clave, ha sido uno de los sectores que ha tenido más rapidez con López Obrador. La más grande en la historia del país. También agradecemos a casi 1,5 millones de ciudadanos que como funcionarios de casilla hicieron posible que todos votáramos y se convirtieron en los mejores guardianes de nuestra democracia. Reconocemos también el trabajo de las autoridades electorales para garantizar unos comicios en paz y en libertad. Los resultados preliminares de la elección son muestra del valioso pluralismo que domina en el país. Ahora es responsabilidad de todos trabajar en conjunto para construir un futuro de bienestar compartido. A la división observada a lo largo de las campañas debe seguir la unidad de todos los mexicanos que al final del día tenemos el mismo anhelo de construir un México con mejor futuro. Todos debemos sumarnos a la labor de construir un México libre, democrático, justo, próspero e incluyente, donde se respeten las diferencias y nos mantengamos unidos en lo esencial. Nuestro país tiene enormes retos que resolver y trabajando juntos, haciendo cada quien lo que nos corresponde, podremos superarlos en beneficio de todos. Los empresarios tenemos plena confianza en México, en sus instituciones y en los ciudadanos, en nuestra democracia. Trabajaremos con el equipo del presidente electo para construir juntos una agenda para la estabilidad, la confianza y el desarrollo del país. Lo haremos en conjunto, haciendo lo que nos corresponde como sector empresarial organizado, a través de los organismos que están en esta mesa y otros con los que colaboraremos cotidianamente. Estamos convencidos que solo trabajando unidos podremos avanzar hacia un México de mejor futuro. Muchas gracias y que viva México. Pues ahí está el líder de los empresarios, Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador. También interesante. Empresarial, ¿sí? ¿No? También interesante. Todos en la misma ¿Cómo lo sienten? lectura de la concesión. Sí, yo creo que era un poco lo que esperábamos. Me hubiera sorprendido una respuesta distinta. Beligerante. Exacto, entonces es una reacción positiva. Y sí creo que va a ser parte de este reacomodo que vamos a ver. Es decir, y el reacomodo del discurso de López Obrador, que es un poco lo que decíamos hace un minuto de la oposición. Si ves el gobierno del Distrito Federal de López Obrador, sobre todo al inicio, antes de que se exacerbara el conflicto con Fox, tiene un estilo López Obrador y, como sabemos, es como un aficionado de la historia de México. Y entonces le encanta la idea de la investidura presidencial, de respetar las instituciones como de forma muy formal. Y veremos, yo creo que las primeras señales será la relación con el presidente, todavía el presidente de México, que es Enrique Peña Nieto. Vamos a tener un presidente electo que tendrá que reconocer la investidura presidencial de quien sigue siendo presidente. Y ya lo anunció, ¿te acuerdas? En un evento, no sé si lo recuerdas, en un meeting recientemente, dijo que él no va a permitir que se genere la idea de que hay dos poderes. Que hay un presidente, que es el presidente Enrique Peña Nieto, y que lo será hasta el último día de su mandato, que es un poco en la misma línea de lo que tú dices, que es esta
este respeto, digamos, en la historia y a las instituciones. Los primeros 6 meses del gobierno del DF fue eso. Pues que más se le cuestiona es justamente lo contrario, ¿no? El estar bombardeando y vulnerando las instituciones. Es quizá uno de los puntos que sus críticos más le señalan. Y le va a tocar cuidarlas, ¿no? Le va a tocar preservarlas y protegerlas. Yo creo que sí tenemos bastantes pistas sobre cómo va a ser el López Obrador presidente. Volvemos al gobierno del DF. No fue un radical, él más bien es un radical en la retórica, pero en el ejercicio de gobierno, por lo menos en el Distrito Federal, no lo fue. Recuerdo, por ejemplo, ya como anécdota cuando decían que iba a estatizar la ciudad, ¿no? Y la ciudad se iba a convertir en este monstruo del Estado y unos meses después, quizá al año, estaba entregándole el centro histórico a Slim, ¿no? Solo como anécdota. Pero creo que hay otros datos. Por ejemplo, a los banqueros les dijo públicamente y expresamente que no habría reformas mayores o reformas importantes los primeros 3 años de él. Creo que él fue lo suficientemente ambiguo en la campaña como para tener un buen margen de acción llegando al gobierno. Y esa ambigüedad de campaña es, pues digamos que son las sorpresas o no que iremos teniendo. Otro dato que me parece relevante, Cuauhtémoc Cárdenas dijo que él apoyaría y que él estaría con quien revirtiera la reforma energética. Y no apoyó abiertamente nunca a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, quizá en sus conversaciones, lo que López Obrador le dijo no fue suficientemente convincente. Andrés, estoy de acuerdo. Y con eso cerramos. No es un radical en el sentido de las políticas públicas o el gobierno que imagina que rehace todo, pero sí es un radical en el sentido de cómo es electo y cómo llega al poder. Es decir, lo que estamos viendo, insisto, sí es un cambio muy importante. Simplemente el estilo de hacer campaña político a cómo se hace campaña en la democracia. Y entonces por eso también tenemos que pensar en cómo reciben ese mensaje político sus opositores. Y si empiezan a hacer campaña y aspirar al poder de una forma más parecida a lo que ha hecho López Obrador a lo largo de los últimos 30 años que a lo que han hecho el PRI y el PAN a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Entonces, en eso sí es radical. Es ser electo por una mayoría con la idea de que vas convenciendo pueblo por pueblo a los ciudadanos. Yo creo que cambia mucho las cosas. Muchísimas gracias, María Scherer. Gracias, Andrés Mayud, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Un gusto tenerles. Vamos contigo, Guadalupe Madrigal. Estás en el Zócalo. Allá se prepara, en el Zócalo de la Ciudad de México, la fiesta de López Obrador. Guadalupe. La fiesta de Andrés Manuel López Obrador, Carlos. Pues quiero decirte que desde la tarde el Zocafut dio paso ahora a una gran celebración. Inmediatamente llegaron simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador de varios puntos de la Ciudad de México. En estos momentos te puedo decir que ya hay miles de personas concentradas en la plancha del Zócalo, en esta pantalla que vemos en este escenario en donde hace cosa de 15-20 minutos está tocando el mariachi, se lee Andrés Manuel López Obrador, presidente de México 2018-2024. Y luego viene otra pantalla que dice, gracias México, no les voy a fallar. Está tocando el mariachi y aquí hay algarabía, hay júbilo, porque también hay gente que está festejando el triunfo de quien haya ganado, dicen ya el gobierno de la Ciudad de México. Están festejando aquí de todas las delegaciones. El jefe de gobierno de la Ciudad de México ha informado que para el día de mañana se van a volver a instalar estas pantallas para que puedan ver los aficionados el partido de México, pero por lo pronto se espera que alrededor de las 11 de la noche o poco después de las 11 de la noche, Andrés Manuel López Obrador esté aquí y se dirija a miles de personas que te digo ya están reunidas, traen la bandera de México, traen las banderas que dicen Morena, hay un cordón de seguridad, de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que están vigilando en las inmediaciones, pero hasta este momento todo ha transcurrido con calma. El circuito de la Plaza de la Constitución se ha cerrado a la vialidad, están entrando por Madero, por 20 de noviembre, de manera ordenada la gente, y bueno, pues esperan que esta fiesta pues
pues dure mucho más después de quizá la medianoche. Estaremos aquí informando, pero por lo pronto te quiero decir que se sigue llenando aquí en la Plaza de la Constitución muchas personas. Mi reporte, Lupe, Carlos. Desde la posición donde tú estás, Guadalupe, más o menos ¿qué porcentaje del Zócalo ya está lleno? Considerando que hay muchos espacios ocupados por el tema del Mundial y las transmisiones que se hacen ahí de los partidos. Guadalupe, ¿me escuchas? Carlos, perdón, no te escuchaba por el ruido del mariachi que está muy fuerte. ¿Me puedes repetir? Te preguntaba yo más o menos qué porcentaje del Zócalo está ya ocupado. Te puedo confirmar que prácticamente la mitad que lo estoy viendo yo desde uno de los balcones de un hotel que se encuentra en la esquina de la calle 16 de septiembre, te puedo decir que está prácticamente la mitad del Zócalo lleno. Están entrando por Madero todavía más gente. En el lado oriente todavía está entrando gente, ahí se instalaron las unidades móviles, pero sí, sigue llegando gente y por ahora en este momento te puedo decir que la mitad del Zócalo está llena, porque además hace falta la gente que está en Avenida Juárez, a solo unas calles de aquí, que es la que no cabe allá de alguna manera y están caminando por 5 de mayo, es lo que estamos viendo, que están caminando de Avenida Juárez hacia el Zócalo de la ciudad. Muy bien, Guadalupe, muchísimas gracias, estamos al tanto. Alejandra Aguayo, nuestra compañera, también se encuentra en el Zócalo. Alejandra, ¿me escuchas? Adelante. Difícilmente los escucho con todos estas porras, estos gritos llenos de emoción, de júbilo de parte de los simpatizantes del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Nos encontramos aquí en el primer cuadrante de la Ciudad de México, el corazón de México, el Zócalo capitalino. Estoy justo a un lado de la catedral, eso a la altura del acceso por Avenida 5 de Mayo. Y bueno, podemos ver a mis espaldas que están felices celebrando el triunfo de su candidato de la coalición Juntos para Cambiar la Historia de México. En estos momentos vemos pues este grupo de personas que vienen desde Phoenix, Arizona, personas connacionales que han viajado directamente desde los Estados Unidos para venir a celebrar el triunfo de su candidato. Es muy importante mencionarte que el circuito de la Plaza de la Constitución está completamente cerrada a la circulación vehicular, esto para resguardar la seguridad de todas las personas que están accesando de manera peatonal. Se espera que en unos momentos más el candidato esté ingresando a este cuadrante por la calle de Luis Moya. Por supuesto, estaremos muy pendientes de toda la información que se genere en este punto. Este es el ambiente que se vive aquí en el Zócalo, Denise. Ya lo estamos viendo. Gracias. Seguimos, nada. Apenas si le escuchamos, tú le escuchas. ¿Le estás escuchando, Carlos? Apenas si le escucho. Sí. Apenas se escucha, pero bueno, ahí está la imagen que está mostrando cómo se ha ido congregando la gente en torno al Zócalo de la Ciudad de México. Donde se encuentra Andrés Manuel López Obrador está Daniel de Iturbide. Él está todavía en la zona de la Alameda de la Ciudad de México, todavía no va para el Zócalo. Daniel, adelante. Hola Carlos, buenas noches otra vez. Con un poco más de orden los saludo desde el cubo de elevadores, por decirlo de alguna forma, de este cuarto piso del Hotel Hilton aquí en el centro de la Ciudad de México, en el que se ha montado esta sala de prensa donde el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dará su mensaje en unos minutos. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Bueno, que llegó, como les platicaba hace unos instantes, o les intentaba platicar hace unos instantes, por la calle Revillagigedo, es decir, por la parte posterior del hotel, entró directamente en el coche blanco al estacionamiento de subió una rampa y llegó precisamente al segundo piso, donde está montado otro salón en el que lo ha esperado prácticamente toda la tarde su equipo más cercano. Hace unos instantes estábamos aquí precisamente con la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Cloutier, quien se subió a este elevador para bajar al segundo piso, donde está Andrés Manuel López Obrador junto con sus hijos, que llegaron alrededor de 5 o 10 minutos antes que él, y se espera que en unos minutos ya
acá, suba junto con ellos y suba junto con Tatiana Cloutier precisamente y Jade Cole-Polensky, la presidenta de Morena, quien está desde hace varias horas aquí. Será entonces por alguno de estos 4 elevadores por donde el candidato Andrés Manuel López Obrador subirá del segundo al 4º piso, donde ya lo esperan un sinnúmero de invitados especiales y también medios de comunicación para que dé este primer mensaje oficial tras los resultados preliminares que tenemos de esta jornada electoral, Carlos. Daniel, habla Denise. Daniel, estamos esperando este mensaje de Andrés Manuel López Obrador en algún momento. ¿Tienen ahí información? ¿Podría ser inminente? ¿Qué sabemos? ¿Daniel? Bueno. Sí, Denise, sabemos precisamente eso, que está a minutos de subir, está en estos momentos pues poniéndose de acuerdo con lo que será la dinámica, porque después del mensaje que dará aquí, se irá en este mismo vehículo en el que llegó y en el que se ha transportado desde muy tempranito esta mañana, lo reportábamos en la cobertura especial, a el Zócalo capitalino. Entonces, hace muchas horas que no está físicamente con sus colaboradores más cercanos, por lo que sabemos que está poniéndose de acuerdo con ellos para la logística de lo que serán las actividades posteriores al mensaje que dará en este Hotel Hilton en el centro de la Ciudad de México. Afuera, en la Alameda Central, lo siguen esperando cientos de seguidores que se han reunido aquí desde tempranas horas de la tarde, que escucharon en estos camiones que les narraba hace un par de horas los resultados, o por lo menos los resultados de las encuestas de salida, y que lo han festejado enormemente, le echaron porras cuando estaba llegando, a pesar de que no llegó por la puerta principal del hotel. Nada más, Daniel, tenemos información de si Andrés Manuel López Obrador va a esperar la intervención de Lorenzo Córdoba del Instituto Nacional Electoral, o en realidad ese no es un elemento, como no lo ha sido, por supuesto, en las declaraciones que hicieron tanto José Antonio Meade como Ricardo Anaya. No, sí, Denise, el plan original y hasta donde sabemos el que sigue es que escuche aquí junto con sus colaboradores el mensaje de Lorenzo Córdoba y que después se traslade por estos elevadores a el salón que ha sido montado para la prensa y para sus invitados a emitir este primer mensaje tras los resultados que parecen ser inminentes pues y que ya todos conocemos. Muy bien, gracias Daniel Iturbide. Entonces esperamos que haya 4 elementos informativos de la mayor relevancia en adelante. El más importante de todo es el resultado oficial, el que tiene que dar con base en los conteos rápidos tan robustos que realizó en 7,000 casillas el Instituto Nacional Electoral. Eso se espera ya a partir de cualquier momento entre las 10:30 y 11 de la noche, 11:15, más o menos en estos 45 minutos siguientes, va a estar saliendo Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, a dar a conocer los conteos. Andrés Manuel López Obrador, ese es el elemento número 2, va a estar hablando ante sus simpatizantes ahí en la Alameda de la Ciudad de México. Y elemento número 3, va a estar hablando también en el Zócalo de la Ciudad de México frente a quienes se han congregado ahí. Y en cuarto lugar, estará también hablando el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces estamos a la espera de 2 discursos de López Obrador, los resultados oficiales del conteo rápido del INE y la posición del presidente Enrique Peña Nieto. Hemos hablado y recapitulado algunos de los tuits más importantes de presidentes del mundo. El caso de Trump, que felicitó a López Obrador hace un ratito. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ya lo hizo también y puso: felicito al hermano pueblo mexicano y a su presidente electo López Obrador. Que se abran las anchas alamedas de soberanía y amistad entre nuestros pueblos. Con él triunfa la verdad por encima de la mentira y se renueva la esperanza de la patria grande. Así lo pone Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter. Son las 10:30 de la noche y me da muchísimo gusto estar en tercer grado ya. Conduce el doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Doctor, qué gusto tenerte, ¿cómo te va? Mi querido Carlos, mucho gusto estar aquí contigo. Con Denise nos acompaña Raimundo Rivapalacio, René Delgado, Joaquín López Dóriga, doctor, buenas noches. Y Leo Zuckerman. Buenas noches. Bueno, pues creo que estamos ante una jornada histórica por varias razones. Obviamente por el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que me parece que está fuera de duda, porque probablemente tendría una mayoría en el Congreso, algo que no hemos visto cuando menos desde 1997.
por la altísima participación ciudadana, a juzgar por la información anecdótica que hay de las casillas, y también porque ha sido una jornada en paz dentro de campañas que fueron muy violentas, asesinatos de candidatos y demás. ¿Qué falta por delante? El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, que se espera que sea después de ese conteo, y los discursos de Andrés Manuel López Obrador, que según entiendo serán dos, uno ahí en el Hilton de la Alameda y otro después en el Zócalo, que eso ya será más bien una celebración. René, ¿qué decir de esta jornada? A ver, yo creo que el punto que destacas es el principal. Me parece que hubo madurez política. Es decir, es la primera alternancia hacia la izquierda que tiene este país. Habíamos tenido dos anteriores, pero no se veía madurez en los concursantes. Y en ese sentido me parece destacable la postura de José Antonio Meade, desde luego de Ricardo Anaya, y ojalá sea correspondida esta por la mesura, por la generosidad en la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Joaquín. Mira, estamos ante, como lo decías tú, una jornada inédita, pero no solo inédita, sino también histórica. Pero yo que me voy de lo inédito. Lo inédito es que cuando Noticieros Televisa dio a conocer con las encuestas de salida de Mitofsky, la gente se tranquilizó cuando salió con los 6 primeros gobiernos, 5 para el PRD y 1 para... 5 para Morena. 5 para Morena, perdón. 5 para Morena y 1 para el PAN Yucatán. Pero el momento culminante... 1 para el PAN, Guanajuato. En Guanajuato, sí. Sí. El momento culminante es cuando se da a conocer aquí el conteo rápido de la presidencial. A los 4 minutos salió José Antonio Meade a reconocer su derrota en un discurso por momentos conmovedor y a saludar el triunfo y reconocer el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Esto obligó a Ricardo Anaya a que saliera con más retraso, pero más antes de lo que él había planteado. Esto es la primera vez que lo vemos. ¿Por qué? Porque siempre candidatos esperaban para estas declinaciones a que el INE diera a conocer su conteo rápido y a raíz de eso luego hablar el presidente y luego los candidatos, por ejemplo, como en el 2000 que Zedillo habló antes que la Bastida. Hoy, lo para mí emocionante es que los dos candidatos, primero José Antonio Meade y luego Ricardo Anaya, pero sobre todo en el caso de José Antonio Meade por el tono de su intervención, reconocen la derrota y reconocen la victoria de alguien que la obtuvo a la tercera vez Obrador. Leo, en efecto, dos, me parece que muy buenos discursos, uno mucho más emotivo, el de José Antonio Meade, en ciertos momentos sentía que se iba incluso a quebrar cuando le agradece o trata de agradecerle a su esposa Juana, pero el otro también un buen discurso, el de Ricardo Anaya. Vamos a apoyar, pero vamos a resistir en lo que haya que resistir. No, sin duda, yo creo que tanto Meade como Anaya pues han dado una gran lección de que son buenos perdedores, de que en una democracia necesita buenos perdedores. No los habíamos tenido, incluyendo el que hoy ganó la elección, que había sido en ejercicios pasados un mal perdedor. Pero incluso ese mal perdedor me parece que se la jugó a seguir dentro de la democracia y finalmente en su tercer intento logró ser presidente de la República. Mira, Leopoldo, nos hemos pasado mucho tiempo hablando mal de la democracia mexicana, de todos sus problemas, pero yo creo que hoy tenemos que ver que esa democracia mexicana está funcionando. Hoy se pararon más de 1 millón de mexicanos a abrir las casillas, a contar nuestros votos, a recibirlos. Creo que eso es algo fantástico. Los perdedores ya anunciaron que reconocen su derrota. Falta el discurso del que ganó la elección. Pero yo creo que yo me iría con la nota positiva de decir que nuestra democracia está funcionando, caray. Y eso no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa, Raimundo. De hecho, queda validada, digamos, la posibilidad sobre todo de la alternancia no solo hacia la derecha, sino también hacia la izquierda, que era lo que estaba en duda. Pues esta es la coronación de 70 años de luchas sociales. Y de hecho, Andrés Manuel López Obrador lo toma esto en su discurso en el cierre de campaña en el Estadio Azteca, cuando él hace todo este recuento de todos los luchadores sociales. Entonces lo que estamos viendo es al líder de la izquierda social, llega a la presidencia de la República en una reivindicación que él mismo plantea como histórica, porque él habla de esta cuarta transformación mexicana. Yo creo que lo que estamos viendo es incluso
más allá de esto, que ya en sí mismo es un hito, sino que nosotros al estar viendo cómo estuvieron las encuestas de salida y el porcentaje de votos que se le está dando a Andrés Manuel López Obrador es 49% del voto. Si esto se confirma, primero en el conteo rápido y más adelante en el cómputo ya final, estaremos viendo la votación más alta en la historia del México democrático, más alta que la que tuvo Vicente Fox, de 42.52%. Y si se confirma lo que está sucediendo en los congresos, pues lo que estamos viendo es que por la vía de la democracia estamos restaurando el poder absoluto en este país. ¿Y eso es bueno o malo? Yo creo que no es bueno. ¿Tú, Denis, lo ves bien o mal? Hace rato estaba aquí Héctor Aguilar Camín y él decía que era muy bueno y él lo consideraba muy positivo que regresáramos a un país en donde había mayorías y que las mayorías fuesen las del presidente. Bueno, creo que el primer tema de lo que es positivo es efectivamente una mayoría como esta o una votación tan copiosa como esta en favor de la elección que Madrazo no lo había hecho así. Madrazo se tardó 24 horas a pesar de los números. Y lleva al PRI a decir de las 9 contiendas en las que estamos, en una tenemos elementos que nos permiten decir que somos competitivos y que estamos arriba. En las demás no hemos merecido. Bueno, tendremos que hacer un análisis para saber por qué no merecimos el apoyo. A mí me parece que el triunfo de esa mayoría, como la actitud del PRI en este momento y la de Ricardo Anaya de hablarle por teléfono a pesar de la rispidez que hubo en la relación entre Ricardo Anaya, excelentes noticias de esta noche. Tú, Carlos, ¿cómo la ves? Para no repetir a mis compañeros, estando totalmente de acuerdo con lo que han planteado aquí esta noche, me parece que no podemos solamente hacer fiesta de la democracia y no podemos solamente hablar de la robustez de las instituciones y de la limpieza en el juego electoral cuando hay una alternancia, cuando el poder lo gana el principal rival. Creo que esta democracia va a terminar de consolidarse el día en que, sin necesidad de tener una alternancia, incluso teniendo continuidad, sea continuidad de la izquierda, sea continuidad de la derecha, sea continuidad del centro, veamos este fantástico espectáculo democrático que hemos atestiguado esta noche mucho más temprano de lo que nos esperábamos. Entonces, esto es como el 2000, entonces, el 2000, lo que valida incluso el proceso democrático y a las instituciones electorales fue la alternancia. No es que hayan actuado de manera distinta, sino es que se dio la alternancia. Así es, porque de otra manera pues, estamos en un discurso que se queda un poco a la mitad, desde mi punto de vista. Aunque lo que sí es nuevo, me parece, es el reconocimiento pronto, contundente que hacen los adversarios. Es decir, como que las piezas se ven acomodando de manera mucho mejor de lo que hubiéramos esperado. Indudablemente. Eso indudablemente no se puede escatimar. No se le puede escatimar a los rivales. Yo me espero, sinceramente, y por lo que he reportado, por lo que he sabido, vienen dos discursos muy conciliadores de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá así sea, ojalá así se ratifique cuando los escuchemos en un ratito. Pero ¿frente a qué estamos? Estamos frente a aquel árbitro vendido, pues que resultó que no.
frente a aquellos jueces maiciados que seguramente con esta ventaja ni modo de que echen para atrás en el tribunal de elección. Ni quien quiera. Frente a esos medios de comunicación, mafia del poder, que hoy están cubriendo, y lo han hecho durante todas las 3 campañas, de manera plena las actividades. Es decir, si nos vamos uno a uno, todos aquellos actores de poder o instituciones que fueron cuestionadas en el pasado, hoy todas son las que le están levantando la mano al próximo presidente de México. Ojalá eso pudiera ser siempre y no solamente cuando se pasa de un polo a otro. Pero, muy bien, bueno, perdón, permíteme. Hacemos un corte y regreso contigo, mi querido Leo. El acumulado. Leo, tú querías hacer un comentario sobre lo que estábamos discutiendo. Es que se me hace muy interesante este debate de cuándo se facilita, digamos, el tema de la democracia y cuándo se complica. Decía Carlos que la prueba es con la alternancia, ¿no? Yo creo que en esta elección lo que ha permitido, digamos, lo aterciopelado que ha ocurrido durante esta noche es el margen de la victoria. O sea, finalmente estamos hablando de un lugar, lo cual permitió que se pudieran publicar rápidamente encuestas de salida en varios medios de comunicación, todas ellas coincidiendo en ese margen, y eso pues de alguna manera también obligó, yo creo, a los perdedores a salir y reconocer su derrota. Me parece que lo que tuvimos en el 2006 fue precisamente lo contrario, fue no alternancia. Ganó el candidato del partido en el gobierno y por un margen, como tú decías, Denise, de 0.56%. Sí, pero nos fuimos a dormir esa noche. Sí, sin saberlo. Sin saber quién había ganado, porque así es. Pero a lo mejor una victoria como esta, Joaquín, construye, digamos, cultura cívica también.
Sí. Yo creo que todos estos mensajes, cuando lo pones junto, me parece que construye la posibilidad de hacer lo mismo cuando las ventajas no sean tan grandes. Eso esperemos. Leopoldo, yo desearía eso, pero no lo veo igual. Me encantaría que fuera así, Leopoldo, pero esto es casuístico, es 1 por 1. Y así como en el 2006 fue aquella diferencia del 0.56% y que, a ver, y quiero hacer un comparativo rápido sobre aquella noche, el 2 de julio de 2006. Leopoldo, nos fuimos a dormir sin saber quién había ganado las elecciones. La propia autoridad no nos los dijo. No nos lo dijo. El señor Ugal dijo, están muy cerca y no hay ninguna cifra que podamos dar. Y nos fuimos a dormir por primera vez en el México moderno, ¿sí? El México de la transición, sin saber quién había ganado la presidencia de la República esa noche. Y también te quiero decir que el país no se incendió esa noche. 1, 2, que lo que vimos hoy, ojalá que esa cultura de la decencia que vimos hoy, del reconocimiento, de la aceptación de la derrota, el saludo al triunfo, Leopoldo, que baje, que no se quede ahí arriba, porque la reconciliación, que yo creo que es el siguiente paso, que es una prioridad, no puede quedar entre los jugadores. La reconciliación tiene que llegar a las tribunas, tiene que llegar a todos, porque si no, no hay reconciliación. Bueno, a ese tema entraremos en unos momentos, pero vi que no te gustó nada lo que dije, Raimundo. Nada. Porque lo cual no me sorprende. La democracia es un proceso de aprendizaje continuo. Y una noche, un día de civilidad y un día de gran madurez política no hace democracia. Porque si nosotros hace 24 horas no pensábamos que esto iba a suceder, está totalmente despresurizado, estamos felices por lo que ha sucedido en términos de jornada electoral, pero tuvimos las campañas electorales más espantosas, sucias, intervención del gobierno más abierta que se ha dado en ninguna campaña presidencial. Yo no sé por qué decimos, es que realmente llegamos a un punto en el cual nuestro aprendizaje democrático va a comenzar. Sí creo que tendrá que ver muchísimo del próximo presidente de la República, no únicamente en este discurso de reconciliación, que ojalá y él lo lance, pero ojalá y lo aplique, no solamente él, sino a todo su equipo, sino que él también vaya construyendo, porque esto sí, como él dice, voy a barrer de arriba para abajo, pues esta parte de la cultura política sí se hace de arriba para abajo, y particularmente en un país como este, donde todavía tenemos muchísimos resabios autoritarios. Entonces los recursos de la presidencia de la República y del presidente de la República sí pueden ayudar a construir otro tipo de estadio democrático dentro de 6 años. Denis. Nada más quería sí darle crédito a las personas, porque creo que hace 6 años vimos también a una persona, que era Josefina Vázquez Mota, salir a reconocer su derrota en un contexto distinto. Yo sí creo que importa quién es José Antonio Meade, importa quién es Ricardo Anaya. Sí les quiero dar el crédito, no creo que la distancia sea suficiente. Esa era la misma distancia que tenía Roberto Madrazo y Roberto Madrazo no reconoció. Entonces, que estaba allá en el sótano, y no fue suficiente. Entonces, sí creo que las personas importan y que los precedentes importan. Y aunque no se construye, sí creo que el precedente es con quien te van a comparar a futuro. Y a mí eso me parece que hoy sienta, digamos, un ejemplo, pone la vara en un lugar y en esa vara serán juzgados. René. A ver, de mi lado, varias cuestiones. Yo creo que primero hay que reconocer una cosa sustantiva que es, ojalá tengamos cifras más tarde, de la participación. Esto se resolvió en muy buena medida por la participación ciudadana en las urnas. No solo el del 1.400.000 que colaboró como funcionarios electorales, sino la cantidad de votos que se virtieron. Ahí yo discrepo de Raimundo. Sí creo que puede haber gobiernos de mayorías si esa mayoría deriva del voto legítimo y legitimado. Eso me parece clave. Y sí creo que se construye cultura cívica. Es decir, y creo que hemos tenido altas y bajas. Me parece que en su momento la Bastida tuvo la gallardía, tuvo la madurez para reconocer su derrota,
aunque él optó por esperarse el resultado oficial que habría de dar la autoridad electoral. Incluso la reconoció antes Zedillo que la Bastida esa noche. Sí. Sí, pero porque Zedillo quería que saliera antes que la autoridad electoral. El punto es que yo creo que sí estamos construyendo democracia y sobre todo lo que decía Denise, estamos construyendo ciudadanía. Si al final, a favor y en contra, mantienen su postura vigilante sobre los actores políticos principales, creo que vamos de gana. Muy bien, ahora, la democracia implica mayorías, pero también implica contrapesos, Leo. Sí. ¿A ti te preocupa esta mayoría que me pareciera ser amplísima que podría tener Andrés Manuel López Obrador, no solo en la elección presidencial, sino también en el Congreso? Es decir, el tema de contrapesos, ¿cómo lo ves? Bueno, yo coincido aquí con Héctor Aguilar Camín y lo hemos discutido varias veces. A mí sí me gustan también los gobiernos que tienen mayoría porque no hay pretextos. Y Andrés Manuel López Obrador, si se confirma que va a tener mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues va a tener que sacar rápido su agenda de gobierno y demostrarnos que él está en lo correcto en las políticas públicas que nos propone y que eso va a mejorar sustancialmente, como prometió, la calidad de vida de los mexicanos. Si después de tener mayoría en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores no le salen las cosas y regresamos al discurso de la mafia del poder, pues caray, hombre. Es decir, el éxito o el fracaso tienen un responsable único. Bueno, yo creo que con esa mayoría, perdón, pero va a ser muy difícil que nos diga que no pudo o que está atado, porque que la mafia no lo deja. También hay gente como Enrique Krause que decía que había que optar por un voto dividido, que dice, no, pero hay que tener contrapesos. Ahora, los contrapesos ahí están, ¿eh? El Congreso no es solamente un contrapeso, o sea, hay otros, está el Banco de México, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los gobiernos locales, en fin, yo creo que sí va a haber contrapesos, pero por lo que veo, por el margen de la victoria, va a tener mucho poder Andrés Manuel López Obrador y poco margen para el pretexto de que no lo dejan gobernar, ¿eh? A ver, Raimundo y después Joaquín. Perdón, René y después Joaquín. Venga. ¿Puedo ir después de ellos? Sí. A ver, yo creo que ha habido una serie de coaliciones electorales, no políticas, ojo. Porque una cosa es llegar a donde queríamos, que la fecha está marcada por el día de hoy, y otra, continuar en coalición para otros menesteres. Cuando uno ve, me lo hacía destacar un amigo francés, cuando uno ve la bancada posible del PAN y la bancada del PES, hay una derecha bastante consolidada en el Congreso. Habrá que ver si las alianzas para propósitos electorales se prolongan para propósitos políticos. Exacto. ¿Tú, Joaquín? Yo coincido en lo mismo. Último, y creo que también hay contrapesos, no solo a partir de las instituciones ya establecidas, Banco de México, Congreso. Me parece que la sociedad organizada jugó un rol. Me parece que los empresarios jugaron un rol. Si logramos mantener dentro de cierta serenidad esos balances, y también la inserción de México en el mundo, digamos, es un entramado complejo del que no puede escaparse fácilmente. Sí, pero yo difiero, y además la discusión la he tenido contigo y con Héctor Aguilar Camín, y yo prefiero que en el Congreso, que es la instancia de mayor poder, el poder legislativo ante el poder ejecutivo, sea de otro partido. Que un presidente no tenga mayoría, Leopoldo. ¿Por qué hablabas de los resabios del poder, Raimundo? Los resabios del poder están debajo de cualquier mantel, Leopoldo. Entonces yo soy de la idea, que no tiene ninguna importancia, solo estoy dando mi opinión, ¿sí?, de que no debe tener mayoría un presidente, porque hemos visto, por ejemplo, dos presidentes. Fox dijo, no tengo mayoría, no puedo hacer nada. Peña no tenía mayoría en el 2012 y logró sacar estas reformas con un acuerdo con los partidos, con el PRD y con el PAN. En lo que dices tú es totalmente cierto. Las alianzas que ha habido hasta ahora, en el primer punto que señalabas, han sido estrictamente electorales, Leopoldo, y si no, ahí están los casos de los gobiernos estatales, Oaxaca con Gavino, Sinaloa con Maloba. Llegaron a gobernar como si hubieran ido solos con su partido y algunos ni siquiera con su partido. Entonces es fundamental esta alianza legislativa que a lo mejor se puede dar unas veces a favor de López Obrador y otras veces en contra. Pero en fin, yo soy de la idea de que es preferible en aras de la democracia y de los contrapesos que un presidente no tenga
una mayoría o el control del Congreso. ¿Tú, Carlos? A ver, siento que en esta jornada tan festejada han subido los bonos de legitimidad de prácticamente todos los actores políticos. Llega un presidente nuevo con una enorme legitimidad por la cantidad de gente que fue a votar y por el porcentaje que obtuvo en las urnas. Pero también sus opositores van a tener mucha mayor legitimidad para enfrentarse. ¿Qué se le puede reprochar a Ricardo Anaya después de lo que hizo esta noche cuando le diga al López Obrador no? O al PRI, incluso al PRI, después de esta junta José Antonio Meade y René Juárez. ¿Qué me dices del INE? ¿Qué me dices del tribunal si finalmente avala esto? O sea, van a tener mucha mayor robustez y legitimidad para hacerle un contrapeso. Ya decían los empresarios, ya decían la sociedad civil, los medios de comunicación, ¿eh? Claro. ¿Qué le puede reprochar Andrés Manuel López Obrador durante esta contienda a los medios de comunicación? Sí, ha salpicado por aquí, por allá y demás, que no le gusta la crítica, eso lo sabemos, vamos a ver cómo viene el juego en adelante, pero como aglomerado, los medios de comunicación van a poder ejercer un contrapeso de crítica al poder, no porque vayan a hacer oposición ni nada, ¿no? Pues cuando hay que criticar, habrá que criticar y ni hablar. Entonces, si bien él llega con una enorme fuerza, y si bien el carro completo significa que no le puedes echar la culpa al copiloto, también tienes enfrente a muchos otros actores de poder que ganaron legitimidad en esta jornada. Es decir, que el resultado, de alguna manera, crea sus propios contrapesos. Me parece que sí. El proceso y el resultado. ¿Tú, Denise? Fíjate que lo primero es que la democracia, es democrático que un presidente tenga mayorías. Es decir, y también que no la tenga. Y que no la tenga, es decir, pero no. ¿Más así o tenías claro, así? Es decir, no es un requisito para que sea democrático que no tengas una mayoría. Efectivamente, produce otro tipo de efectos. Pero aquí. Pero perdón, pero es que hay gente en México, no solo de la intelectualidad, sino gente que le preocupa ese resultado, el que haya una mayoría. Lo que también es interesante es, muchas de las cosas que se hacen no requieren del Congreso. Efectivamente, y el Congreso, estaba yo pensando, los presidentes que no han tenido el Congreso han conseguido sacar todos los presupuestos. No hay nada más político que el presupuesto y lo han conseguido. Por consenso. Por consenso, y tuvo un efecto. Tal vez a un costo muy alto. Exacto, tuvo un efecto que fue andar dándole dinero a todo mundo y luego supimos lo que había pasado con eso. Pero lo que quiero decir es, no vuelve menos democrático tener mayorías, no lo vuelve menos democrático. Y los contrapesos no necesariamente han estado en el Congreso, porque no han estado ahí cuando han sido minorías. Entonces, el tema de si tendrá o no contrapesos, no creo que pase por la preocupación de si tuvo mayoría o no pero ya vi que nos están contando los segundos, así es que le doy la palabra a Leopoldo, que me lo está pidiendo con los ojos. No solo los contrapesos son los del legislativo, también hay los del poder judicial, hay, digamos, los sociales, hay los que tienen que ver con los poderes económicos y de otra naturaleza. Ahorita regresamos a eso, vamos a un mensaje del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello. Muy buenas noches. Hace unos minutos he recibido del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido la estimación de los resultados de la elección presidencial. El conteo rápido es un ejercicio científico, estadístico, que permite calcular con un alto grado de precisión, a partir de una muestra representativa, las tendencias de votación que tendrán cada uno de los candidatos presidenciales, así como el porcentaje de participación ciudadana en las urnas. A diferencia de las encuestas de salida, que estiman los resultados a partir de las declaraciones de los electores sobre el sentido de su voto, el conteo rápido se basa en los datos que los funcionarios de casilla asentaron en las hojas de operaciones, un documento previsto por la ley, luego de haber contado uno por uno los votos emitidos por los ciudadanos para la elección presidencial. De esta manera, el conteo rápido calcula los resultados a partir de los sufragios efectivamente depositados en las urnas. De ahí su alto grado de precisión. El día de ayer, de manera pública y transparente, fue seleccionado aleatoriamente el grupo de casillas de las cuales se han tomado los datos de la votación emitida para presidente de la República y que sirvieron de base para la estimación del conteo rápido. Se trata de un grupo de hasta 7.787 casillas que representan el 5% del total de las que hoy fueron instaladas a lo largo y ancho del país. Esos datos fueron recibidos y procesados
por 9 de los más destacados matemáticos y estadísticos de México, quienes integran el Comité Técnico Asesor mencionado. Vale la pena subrayar que los datos que mencionaré a continuación son preliminares, igual que los que en estos momentos se están haciendo públicos a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP. Los resultados definitivos y que tendrán validez legal para determinar los triunfos electorales serán los que arrojen los cómputos distritales que comenzarán el próximo miércoles 4 de julio a partir de las 8 horas. De acuerdo con los datos que me han sido entregados por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, el porcentaje de participación ciudadana en la jornada electoral se estima entre el 62.9 y el 63.8% de la lista nominal nacional. Por lo que hace a la votación obtenida por los candidatos a la presidencia de la República, los rangos estimados de votación en el orden del registro de los partidos que los postularon son los siguientes. Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, obtuvo una votación que se ubica entre el 22.1 y el 22.8%. José Antonio Meade Cuibreña, candidato de la coalición Todos por México, obtuvo una votación que se ubica entre el 15.7 y el 16.3%. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. Finalmente, el candidato independiente Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón obtuvo una votación que se ubica entre el 5.3 y el 5.5%. Como puede observarse, de acuerdo con la estimación del conteo rápido, los rangos de votación obtenidos por el candidato puntero no se sobreponen con los de sus contendientes, razón por la cual puede confirmarse una clara tendencia de votación a su favor. Además, les recuerdo que el PREP continuará recibiendo información de los votos computados en cada una de las casillas, tanto para la elección presidencial como para las de senadurías y diputaciones, hasta las 8 de la noche del día de mañana. Cualquier persona puede a través de Internet consultar en tiempo real, conforme se van recibiendo por el INE las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla, los resultados de las distintas elecciones federales. Quiero aprovechar este espacio para agradecer especialmente al 1.400.000 ciudadanos y ciudadanas que aceptaron la invitación del INE para desempeñarse como funcionarios de casilla. Muchos de ellos continúan contando los votos de las elecciones federales y locales que hoy se realizaron. Su compromiso fortalece nuestra democracia y debe ser un motivo de orgullo para todas y todos los mexicanos. La de hoy ha sido una jornada exitosa en donde las y los electores acudieron a votar de manera libre, masiva y en paz para elegir a quienes habrán de ocupar los espacios de representación política. Se trató de una auténtica fiesta ciudadana en la que las y los mexicanos reivindicamos nuestro compromiso con la democracia y recreamos la pluralidad y diversidad política que nos caracteriza y enriquece como sociedad. Ahora nos toca a todos estar a la altura de este ejercicio democrático, ejemplar y con apego a las reglas del juego que nos hemos dado, encarar los desafíos históricos que México enfrenta con pleno respeto a la voluntad soberana que hoy se ha expresado en las urnas. Muchas felicidades a todos, muchas felicidades a México. Gracias por su atención. De seguir nuestra nación durante los próximos años. Este es el día más importante en una democracia, la fecha en la que las y los ciudadanos ejercemos con responsabilidad y libertad el derecho a elegir nuestros gobernantes. La jornada electoral que se llevó a cabo en todo el territorio nacional, la más grande de nuestra historia por el número de electores y de cargos públicos en contienda, se realizó con normalidad, equidad y una amplia participación ciudadana. Hace unos momentos, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados del conteo rápido
que el instituto realizó, conforme a lo acordado por su consejo. Con base en ese conteo, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial. De conformidad con lo establecido en nuestro régimen electoral, será necesario esperar a la conclusión de los cómputos distritales y, en su momento, a la declaración de validez que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De confirmarse este resultado, Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el presidente de la República para el periodo 2018-2024. Comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con el apoyo del Gobierno de la República para realizar una transición ordenada y eficiente. Estoy seguro de que todos los mexicanos le deseamos una gestión exitosa en beneficio de nuestro país. En su momento, el Instituto Nacional Electoral también dará a conocer los resultados de las elecciones para integrar el Congreso de la Unión. A su vez, los organismos públicos locales de cada entidad federativa informarán acerca de los resultados de las elecciones estatales y municipales. México ha decidido en democracia, en un proceso libre y plural, conducido por un órgano independiente y autónomo, como lo establece nuestra Constitución. Expreso mi reconocimiento a todas y todos los candidatos que participaron en el proceso electoral. Su esfuerzo es testimonio de una clara voluntad de contribuir al desarrollo de México y confirma la vitalidad de nuestra democracia. También reconozco la dedicación y el espíritu cívico de los millones de ciudadanas y ciudadanos que durante la jornada electoral se desempeñaron como funcionarios de casilla, representantes de partidos y observadores. Hoy como ayer, las instituciones del Estado mexicano garantizarán que se cumpla la voluntad mayoritaria de nuestra sociedad. Hago un llamado a las y los ciudadanos para que por encima de nuestras legítimas diferencias nos unamos en torno a los valores que compartimos y de las instituciones que hemos creado para trabajar juntos en el bienestar de nuestro país. La nación nos necesita a todos unidos por un objetivo común: seguir mejorando la vida de las y los mexicanos. Unidos, todo es posible. Muchas gracias. Presidencia de la República. Bueno, pues ahí está los resultados del conteo rápido, el discurso del presidente Raimundo. Estábamos hablando de los contrapesos y por lo que veo por estos resultados, Ricardo Anaya, dentro de los, digamos, los márgenes que se venían manejando en las encuestas, tal vez José Antonio Meade un poco más abajo de algunas de ellas, y ciertamente Andrés Manuel López Obrador, que más o menos lo estimaban como tope en 49%, bastante más alto. Podría llegar hasta 53.8%. ¿Qué decir a partir de estos resultados? Bueno, lo que estamos viendo es un tsunami. Eso es lo que sucedió este día con Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, 53.8 es casi 11% más de lo que tuvo Vicente Fox, la mayor votación en la era de la alternancia. Digamos, elecciones legales y legítimas. Son aproximadamente 7 millones más que los votos que tuvo Enrique Peña Nieto hace 6 años. Esto nos va a llevar probablemente a mayorías absolutas en la Cámara de Diputados, muy probablemente en el Senado. ¿Absolutas te refieres a que podría reformar la Constitución por sí mismo? Mayoría calificada no. Calificada, no, okay. Mira, más o menos 310 diputados, habrá que ver ya el dato final, aproximadamente unos 55, 60 senadores y muy probablemente cuando menos 16 congresos locales. Es decir, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a venir lo que estamos viendo con la votación del PRI, que es la peor votación en la historia del PRI. Es casi 6 puntos más abajo que la peor que había tenido Roberto Madrazo. Lo que vamos a ver es un realineamiento en las cámaras. Es decir, sí creo que él va a poder tener o va a poder negociar de manera muy fácil una mayoría calificada que es del 75% en las dos cámaras, más 75% en 16 más 1 congresos locales para hacer cualquier reforma constitucional que lo desee. ¿Por qué pienso que esto a mí no me gusta? Porque entiendo muy bien el alegato sobre los congresos de mayorías, pero es un alegato a partir de nuestra propia experiencia de los últimos años, donde nuestra clase política rupestre, primitiva, muy coyuntural,
muy mezquina, pues lo que hacía era bloquear iniciativas que al siguiente sexenio eran los primeros que andaban tratando de proponer. Es totalmente cierto lo que dice Denise. El hecho de que tengan un carro completo o no, si las elecciones son legales y legítimas, como lo dijo en un principio René, esa es democracia. El resultado tiene que ver no cómo queda al final de cuentas el balance, sino cómo se hace la elección. ¿Por qué sí es importante un contrapeso? Porque no se le da una carta blanca al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República. Y yo sí creo que no es tan sencillo que de manera natural se vayan dando los contrapesos. Porque con un tan fuerte, en una presidencia muy fuerte, porque su presidencia, por su propia personalidad, va a ser muy fuerte, sí necesitamos que haya un balance. Porque, y lo hablo hipotéticamente, si no le gusta la Suprema Corte de Justicia, puede reformarla. Si no le gusta el Instituto Nacional Electoral, la puede reformar. No, lo requeriría una mayoría calificada. Sí, y la va a tener, la puede negociar. Pero digamos, ahí cerraría yo sobre... Hasta ahí, bueno, ya que estamos contigo. Perdón, una anotación numérica, ¿se vale? Sí, claro. Rápido. Es que me pareció muy interesante los números que dio el consejero presidente, que no suman 100%. En el límite inferior suman 96.1%, en el límite superior 98.4%. Me comuniqué con ahorita por mensajito con un consejero y me dice que el resto son candidatos no registrados y votos nulos. Quiere decir que todos van a subir. O sea, que López Obrador en realidad va a tener más 53.9. No, bueno, pero es que, fíjate, lo que pasa es que yo veo con Mid y Mid está realmente en una situación bajísima. O sea, también vale la pena mencionar lo bajo que tiene Mid y Anaya, ¿no? Bueno, ahí podemos ver en el recuadro que ya está entrando Andrés Manuel López Obrador al salón donde daría su primer mensaje. Ya está subiendo ahí con su esposa, caminando. Un mensaje que habrá que escuchar. Este es uno de 2 mensajes, nos dicen, y una de las piezas claves que falta para poder redondear esta jornada electoral. Carlos. Ahí está, acompañado por sus 3 hijos mayores. No veo al más pequeño. Vamos a escuchar lo que dice López Obrador. Este es un día histórico y será una noche memorable. Una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la 4ª transformación de la vida pública de México. Agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Expreso mi respeto a quienes votaron por otros candidatos y partidos. Lo mismo manifiesto para los 3 candidatos a la presidencia de la República de las distintas organizaciones que el día de hoy han reconocido nuestro triunfo, nuestra victoria. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general. Como afirmó en su momento Vicente Guerrero, la patria es primero. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego
al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución. En materia económica, se respetará la autonomía del Banco de México. El nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal. Se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros. Los contratos del sector energético suscritos con particulares serán revisados para prevenir actos de corrupción o ilegalidad. Si encontramos anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales. Es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal. No actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes. La transformación que llevaremos a cabo consistirá básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país. No tendremos problema en lograr este propósito porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones y por ello es inteligente, honrado y trabajador. La corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica, y también por la corrupción se desató la violencia en nuestro país. En consecuencia, erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno. Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso no hay engaño. Sea quien sea, será castigado. Incluyo a compañeros de lucha, a funcionarios, a los amigos y a los familiares. Un buen juez por la casa empieza. Todo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por abolir los privilegios se destinará a impulsar el desarrollo del país. No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales, ni de endeudar al país. Tampoco habrá gasolinazos. Bajaré el gasto corriente y aumentará la inversión pública para impulsar actividades productivas y crear empleos. El propósito es fortalecer el mercado interno, tratar de producir en el país lo que consumimos y que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Quien desee emigrar, que lo haga por gusto y no por necesidad. El Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría.
y representará a todos los mexicanos, a ricos y pobres, a pobladores del campo y de la ciudad, a migrantes, a creyentes y no creyentes, a seres humanos de todas las corrientes de pensamiento y de todas las preferencias sexuales. Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados. En especial a los pueblos indígenas de México. Reitero una frase que sintetiza mi pensamiento: por el bien de todos, primero los pobres. Cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia. Más que el uso de la fuerza, atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estoy convencido de que la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males exige necesariamente del combate a la desigualdad y a la pobreza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. A partir de mañana convocaré a representantes de derechos humanos, a líderes religiosos, a la ONU, que aplicaremos desde el inicio del próximo gobierno. Me reuniré todos los días, una vez que asuma el cargo de presidente, desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, con los miembros del Gabinete de Seguridad Pública. Es decir, habrá mando único, coordinación, perseverancia y profesionalismo. Seremos amigos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo. En política exterior se volverán a aplicar los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de las controversias. Y como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Con el gobierno de Estados Unidos buscaremos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo, siempre fincada en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país. Amigas y amigos, agradezco las muestras de solidaridad que he recibido de dirigentes y de organizaciones sociales, políticas y religiosas de los distintos países del mundo. Ya hemos contestado las primeras llamadas de felicitación de jefes de Estado y de gobierno de algunos países. A todos nuestro sincero agradecimiento y respeto. Debo reconocer el comportamiento respetuoso del presidente Enrique Peña Nieto en este proceso electoral. Muy diferente, porque me consta, al trato que nos dieron los pasados titulares del Poder Ejecutivo. Fue ejemplar la pluralidad y el profesionalismo de la prensa, la radio
y la televisión. Los medios de información no fueron, como en otras ocasiones, correas de transmisión para la guerra sucia. También mi gratitud a las benditas redes sociales. Reitero el compromiso de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. No voy a decepcionarles. No voy a traicionar al pueblo. Mantengo ideales y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida, pero también confieso que tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Deseo, anhelo con toda mi alma poner en alto la grandeza de nuestra patria, ayudar a construir una sociedad mejor y conseguir la dicha y la felicidad de todos los mexicanos. Muchas gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! Bueno, pues ahí está el discurso de Andrés Manuel López Obrador, candidato triunfador, por lo que vemos en este momento. Rescato algunos temas. Está ahí en su discurso el importantísimo tema de la reconciliación, el respeto a las libertades y a los derechos, incluido el empresarial, en materia económica, en donde trata varios temas: la autonomía del Banco de México, la disciplina financiera, sí revisará los contratos en el sector energético, pero por la vía legal, dice, desterrará la corrupción, no habrá nuevos impuestos, no habrá deuda, sí un énfasis en el mercado interno. Y, por supuesto, insiste en el tema que primero serán los pobres. Por otro lado, en el ámbito político, reconoce el trato respetuoso del presidente Enrique Peña Nieto, el trabajo de la prensa y de las benditas redes sociales, como dijo. ¿Qué decir de este discurso? Y, yéndome un paso para atrás, también del de Enrique Peña Nieto, Carlos Loret de Mola. Sí, la verdad es que el presidente Peña Nieto, reconociendo a Andrés Manuel López Obrador, diciendo que hará todo lo que esté a su alcance para que él y su equipo puedan, en una transición, gobernar y que le salga bien, le vaya bien al país, etcétera, etcétera. Y notablemente elogioso, me sorprende incluso el aplauso de sus simpatizantes, de López Obrador hacia Enrique Peña Nieto, comparándolo favorablemente con el trato que había recibido de presidentes anteriores. Me parece que López Obrador centra su mensaje en tratar de alcanzar a todos los actores relevantes de la vida pública en México. Habla para la sociedad civil, cuando habla de las libertades, habla para los mercados, para los empresarios, para los financieros, cuando define todas las autonomías del Banco de México, la presupuestal, etcétera. Habla también para el mundo, habla para los jefes de Estado y de gobierno de otras naciones y habla también para el planeta de los políticos mexicanos, cuando menciona la corrupción, cuando habla Enrique Peña Nieto. Si tuviera que encontrar algo que me hubiera faltado, me hubiera gustado una mención por nombre y apellido a los tres candidatos presidenciales que fueron muy, muy elogiosos en la manera en que le reconocieron. Les expresó su respeto, pero de manera genérica, digamos. Muy genérica y muy de ladito, fue mucho más enfático con el presidente Peña Nieto. A mí me faltó a lo mejor ahí un tramo, pero me parece un discurso que busca, por un lado, mandar un mensaje de reconciliación y por otro, decir no tengan miedo, ¿no? Porque lo que ha circulado es qué tipo de régimen nos esperaría con un López Obrador de 53%. Entonces empieza a fijar ciertas bases, decir, con esto no me voy a meter. Y trata de mandar un poco de tranquilidad a los sectores asustados por estos, sin que su base lo considere que ya se vendió,
porque ya se entregó, o que el poder ya lo suavizó. Bueno, ahí rescata de manera central el tema de la corrupción, primero los pobres, el tema de los contratos en el sector energético. René, ¿tú qué elementos rescatas de ambos discursos? Bueno, primero me parece correcta la postura del presidente Enrique Peña Nieto. Del discurso yo no veo grandes novedades, me parece que resume un poco lo que venía haciendo y diciendo particularmente en el Estadio Azteca. Sí echo de menos, coincido con Carlos, me parece que hubiera sido elegante agradecer el reconocimiento de los adversarios. Hay una frase donde él naturalmente dice que respeto a quienes votaron por otros, pero me parece que podría haber sido más generoso. Y no hay ninguna mención ni a Morena ni a los aliados, que son interesante, buen punto. Que son las estructuras que en todo caso le habrían permitido llegar donde ahora se encuentra, ¿no? ¿Cómo interpretas eso? ¿O alguna interpretación o nada más lo notas? Pero a lo mejor es seguridad en su propio liderazgo, pero a veces uno quisiera ver también institucionalidad en los propios partidos, ¿no? Oye, más que reconocimiento, hubo una amenaza. ¿No? Es decir, les dice, el que se porte y aguas, mal, el que se porte seas mal. mi amigo, seas mi compadre, seas mi familiar, seas mi aliado, mi compañero de lucha, se te cae. Eso no lo veo mal, ¿eh? Es decir... Vamos con Denise. Perdón, no, es que yo creo que son dos discursos distintos, por eso es el que viene. Yo creo que el próximo discurso, que es el de la plaza, es el que va a ser el recuento de lo que hizo en el Zócalo sobre el pasado, digamos, que él es la punta de lanza. El recuento que hizo en el Azteca. En el Azteca, perdón. Creo que va a ocurrir en el Zócalo, que es recordar de dónde vienen, el origen. Y creo que también ahí va a ser el reconocimiento a las bases, como ya lo hizo en el Azteca. Creo que son dos discursos distintos. Creo que el discurso de ahorita efectivamente es un discurso de no nos tengan miedo. Es un discurso de enorme serenidad. Creo que vamos a ver un Andrés Manuel López Obrador con emociones distintas frente al Zócalo y hablándole a su base y al trabajo que han hecho a lo largo no de una campaña, sino de 3 campañas, 4 campañas, con ese reconocimiento que también hizo a dirigentes sindicales desde Demetrio Vallejo, desde los años 50. Yo creo que todo eso es lo que todavía no vemos, y lo que acabamos de ver creo que tenía, como dice Carlos, una cantidad de estaba dirigido a una serie de públicos. Es clarísima el tema de tranquilizar a los mercados, tranquilizar un mensaje a Donald Trump. Es decir, aquí hubo una serie, estaba muy organizado como una serie de mensajes perfectamente dirigidos a ciertos grupos en particular. Así lo vi. Entonces estaría dividiendo el mensaje que dio en el Estadio Azteca en 2. Porque ahí hace todo este reconocimiento a la historia del movimiento, digamos, de la izquierda de alguna manera, y de otro lado todos estos mensajes tranquilizadores, inclusive con para los mercados. Porque además hay es que lleva 3 elecciones presidenciales, acaba de ganar con 53%, que es algo inaudito. Podría llegar entusiasmado, pero no, hay una enorme serenidad, como también lo mostró de la forma que entró al Estadio Azteca. Yo imagino un Andrés Manuel López Obrador quizá más emocional en unos momentos más frente al Zócalo. Hace mucho que no está en el Zócalo como estuvo tantas veces, y ahí está repleto de seguidores esperándolo. Creo que va a ser distinto. Raimundo. Mira, estaba yo viendo precisamente cómo se apreció el peso. Una vez que empezaron a salir las encuestas de salida, el peso se apreció 21.50 centavos. Es decir, es brutal la apreciación del peso una vez que se acaba la incertidumbre, en el sentido de este temor que había de qué va a suceder, la violencia, ¿no? Viene clarísima la diferencia entre Manuel López Obrador en las encuestas de salida, y se tranquilizan los mercados. Pero ya está otra vez, ¿eh? Y yo, lo que bajó subió. Pero está, o sea, decir, a ver, se esperaba que a lo mejor se fuera el peso a 30 si López Obrador llegaba. Nada, está. El discurso, donde empezó la jornada. El discurso de López Obrador me parece que fue este discurso. El otro será más de arenga, será más de plaza. Pero este discurso es precisamente de tranquilidad a los mercados. Está claro, es lo que quieren oír. Autonomía del Banco de México la va a respetar. Disciplina es decir, financiera. No va a cambiar la Constitución, por eso también habla de las garantías individuales que están en la Constitución y dice no las voy a tocar. Disciplina financiera y fiscal, importantísimo la disciplina financiera y fiscal.
Dice, reconocimiento de todos los compromisos internacionales. Así que quien espera que el 2 de diciembre diga repudio el Tratado de Libre Comercio, si es que Donald Trump no lo ha repudiado para entonces, que se olvide. Muy interesante. Dice, sí va a haber gasolinazos. No va a haber gasolinazos. No va a haber gasolinazos y dice, vamos a controlar el gasto corriente. Bueno, esto está vinculado con la disciplina financiera y fiscal. El gasto corriente se une ahí. Esto es algo que les va a gustar mucho en los mercados internacionales. Más inversiones para fortalecer el mercado interno. Creo que esta parte tiene muchísimo de sentido para que no haya este temor. Y otro que me pareció muy interesante, que es cuando dice vamos a revisar los contratos petroleros, que ya lo había dicho en algún momento, lo he dicho varias veces, pero dice algo que es, y vamos a ir al Congreso. Esto me parece de una finura en el discurso, porque de acuerdo con la reforma energética, solo la Comisión Nacional de Hidrocarburos puede mover cualquier contrato de la reforma energética. Nadie más puede tocarla. Cuando dice voy a ir al Congreso, en el caso, para revisar los contratos y en el caso de que él encuentre que hubo licitaciones corruptas, que eso es a lo que se refiere, pedirá por la vía del Congreso que eso se cambie. Es decir, nos vuelve a decir con este tema que sí va en este primer discurso por una vía institucional. Bien, seguimos con esto, pero quisiera hacer una pausa para dar algunos datos de conteos rápidos en las elecciones estatales. Hay algunos en donde no cambia nada respecto de lo que dimos en nuestras propias encuestas de salida, como el caso de Guanajuato, ahí el PAN claramente trae la victoria, como el caso de la Ciudad de México, donde lo trae Claudia Sheinbaum. Uno que no habíamos dado nosotros, que me parece interesante, es el de Jalisco. Y ahí los datos son: el caso de Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano, estaría entre 37.7 y 40% de la votación, seguido por Carlos Lomelí, de PT Morena PES, que traería 23 a 25.3. Es decir, se alza con la victoria. Ahí Enrique Alfaro cómodamente. Ese no lo habíamos dado. Y no. Carlos Loret trae otros datos. Es conteo rápido del INE, ¿no? ¿Perdón? Es conteo rápido de la autoridad. De la autoridad estatal. Es conteo rápido de la autoridad estatal. Y Carlos trae el de la autoridad estatal, el del OPLE de Veracruz. ¿Te acuerdas, Denis, que hace un rato Miguel Ángel Yunes hijo, bueno, se le fue encima a Roy Campos y descalificó a Mitofsky? Pues tenía razón Roy Campos y no tenía razón Yunes hijo. Está diciendo el OPLE de Veracruz que Cuitláhuac García, de Morena, estaría ganando con entre 43.9 y 45.9% de la votación. Miguel Ángel Yunes, es decir, el hijo del gobernador, entre 37 y 38.7. Y José Yunes del PRI, 13.3 a 13.5. Es decir, una cómoda victoria. Esta sí nos esperaba, sorpresa de la noche. Se esperaba mucho más cerrada y termina 7, 8 puntos arriba Morena del Frente en el estado de Veracruz. Bueno, es que con esa victoria de Morena o la derrota del Frente, y si se confirma lo mismo para el caso de Puebla, según la encuesta de salida que nosotros daríamos, pues sí sería un golpe muy fuerte para el PAN, muy fuerte para el PAN. Solo Guanajuato el PAN, peleando Yucatán, que lo de Yucatán está todavía pendiente y yo no tengo todavía resultados. Pero parecía que Veracruz y Puebla eran particularmente especiales. Claro. Y las dos, sí. Adiós. Y en Puebla. Y las dos. Y datos sobre las encuestas, ¿no? ¿Perdón? Digamos, ya estamos en condiciones de decir algo sobre con lo que platicábamos hace unos días acerca de que las encuestas se convertirían o no en la vergüenza más grande a nivel mundial. Vamos con eso, pero nada más, ¿alguien más que quiera decir algo de los discursos? Me parece que vale la pena agotar el tema de los discursos. Sí, bueno, a mí me parece que el tono es bastante presidencial, el tono de Andrés Manuel López Obrador. No hay nada nuevo, pero no es un discurso populista. No me parece que sea el discurso de un político populista, incendiario, populista. Yo sí quiero decir, como neoliberal que soy, que me deja tranquilo Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? No vas a sacar tu dinero hoy del país. Estamos pensando. No, yo creo que, creo que hay dos elementos muy importantes para alguien que piensa como yo en la importancia de los mercados.